¿Os habéis preguntado alguna vez por qué 7 amperios en una batería de plomo no cunden lo mismo que en una batería de litio? Vemos la intro y comenzamos. Muchas veces se dice que utilizar baterías de litio es mejor en el sentido de que tienen más autonomía, aunque muchas veces tienen la misma capacidad o el mismo amperaje que una batería que estamos sustituyendo de plomo. ¿Pero por qué es esto? Hay un concepto en el mundo de las baterías que es la capacidad por hora. Es decir, cuando un fabricante de plomo, por ejemplo esta que tengo en la mano, nos dice que da 4 amperios, estamos hablando de 4 amperios con unas condiciones de descarga muy concretas. Voy a acercarme a la cámara y enfocaros, y si veis la batería, vemos que pone 12 voltios, 4 amperios en C10. ¿Qué es esto del C10? Bueno, pues es como una especie de homologación que hacen los fabricantes, como si estuviéramos hablando, para hacer un símil, del ciclo WLTP o NEC en el consumo de combustible de los coches. Es decir, estos 4 amperios nos los va a dar en ciertas condiciones que el fabricante ha testado. Vamos a poder verlas en la ficha técnica de datos que os vamos a mostrar ahora. Como hemos visto en la ficha técnica, este tipo de capacidad nos lo está dando a cierta temperatura en una descarga a 10 horas. También en las tablas del fabricante nos especifica una capacidad a 20 horas, a 5 horas, a 1 hora, y la comparación con el litio-ion, como son este tipo de celdas o los packs conformados por este tipo de celdas, lo que nos está ocurriendo es que el fabricante nos especifica una sola capacidad porque el litio-ion no tiene, digamos, tanto sufrimiento a la hora de descargar, con lo cual rinde más o menos según la intensidad de descarga siempre igual. Un fabricante de litio-ion estándar nos dará la capacidad en C5 siempre, es decir, a una descarga de 0,2 C, un quinto de su capacidad. Esto vamos a poder verlo en su ficha técnica también, que os vamos a mostrar a continuación, por ejemplo de esta EVE 50E. Vamos a ver en qué condiciones nos da 5 amperios y podremos ver las diferencias con las tablas que hemos visto anteriormente con la de plomo. Bueno, y aquí tenemos la ficha que os he comentado en la parte anterior del vídeo de la batería que os he mostrado, la Heycar HA124, que es de 12 voltios 4 amperios a 20 horas. Vemos que aquí nos lo vuelve a especificar el fabricante en la ficha técnica y de una manera resumida nos hace aquí unas características generales, entre las cuales nos indica la capacidad también a 20 horas, a 10 horas y a 1 hora. Es decir, si descargáramos esta batería a 4 amperios con una intensidad de 4 amperios durante 1 hora, nos daría solo 2,4 amperios. Si la descargáramos durante 10 horas nos daría 3,7 amperios, y si le hiciéramos una descarga muy lenta, a unos 200 miliamperios, nos llegaría a dar los 4 amperios que indica en la carcasa de la batería. Vemos también que es un tipo de baterías que le afecta a la temperatura. Mientras está a una temperatura ambiente o incluso con calor, va a funcionar perfectamente y nos va a dar las prestaciones que se indican, pero vemos que en el frío vamos a perder entre un 15 y un 35% de rendimiento. En un frío extremo, de hecho, perdemos bastante capacidad. Y las tablas que os comentaba antes nos las indica aquí abajo, que es de una manera bastante más ampliada, en amperios y en vatios. Siempre a temperatura ambiente nos vamos a la tabla y vemos que a 20 horas, descargando a 200 miliamperios durante 20 horas, nos va a dar multiplicando los 4 amperios. Aquí el fabricante nos hace hacer un poquito de matemáticas. Y durante 1 hora, que hemos visto arriba, serían los 60 minutos, nos va a dar los 2,7 amperios que ha indicado aquí arriba, perdón, 2,4 amperios, los vemos aquí, pues nos estaríamos yendo hasta los 10 voltios y medio, que es lo que nos indica arriba, 2,4 amperios. Mediante estas tablas y las curvas que tenemos aquí debajo, nos va a indicar las capacidades que vamos a obtener de la batería según temperatura, según intensidades, según ciclos de descarga y carga, y entonces vamos a ver cómo incluso la vida útil de la batería según lo profunda que la descarguemos. Entonces, ahora os voy a comparar aquí la ficha técnica de la EVE que hemos visto de litio, que la tengo por aquí,
la EB21750E, y vemos que nos da una capacidad nominal a 0,2 C, es decir, esto sería un 5 horas, porque el C se refiere siempre a la capacidad nominal de la propia batería, es decir, si estamos descargando a 0,2 C es un quinto de su capacidad. Un C sería la capacidad, 0,2 C es un quinto de su capacidad, que son los 1000 miliamperios sobre los 5000 miliamperios. Carga 1000 miliamperios, descarga 1000 miliamperios, o sea, 0,2 C. Nos indica también las tensiones de carga y de descarga a la que están haciendo la prueba y la intensidad a la que cortan la carga. También nos indica, aparte de la nominal, la mínima. En este caso vemos que a 5 horas ya nos está dando más rendimiento que el plomo, porque a 5 horas el plomo nos estaría dando 7 por 5, 35, unos 3 amperios y medio, más o menos, sobre 4. Y aquí vemos que nos está dando el full de la capacidad de la celda de los 5 amperios, pues entre 4900 y los 5000 miliamperios que nos indica el fabricante. Vemos que la temperatura en este caso no afecta tanto para ello, simplemente nos dice que puede trabajar en carga entre 0 y 45 grados y en descarga entre menos 20 y 60. Si nos vamos un poquito más abajo, vemos también una tabla que tenemos aquí, que sería 5 horas, 2 horas, porque 0,5 C es la mitad de la capacidad, entonces 5 horas, 2 horas, 1 hora, es decir, la propia capacidad, media hora y 20 minutos, que sería un tercio de la hora, porque es el triple de la capacidad. Sé que esto es un poco abstracto, pero bueno, intento explicarlo un poco sencillo para que podáis captar el concepto. Entonces nos dice aquí la intensidad a la que están descargando, que son un quinto, la mitad, la capacidad, el doble y el triple, y vemos que aquí el rendimiento de la celda no cae prácticamente nada, llegamos a perder un 10%, pero tened en cuenta que la batería que hemos visto anteriormente, cuando nos vamos a una descarga fuerte, ya no nos hace falta incluso irnos por debajo de lo que es la capacidad propia, es decir, no hacerle una alta descarga, sino una descarga nominal, ya nos está dando en torno a un 55-60% de la capacidad, mientras que la celda de litio a 1 hora nos está dando el 95%. Entonces, aunque a priori pueda poner que dos baterías tienen una capacidad similar o parecida, tendríamos que irnos siempre a las fichas técnicas de los fabricantes y ver a qué nos estamos refiriendo en nuestro uso, porque podríamos darnos cuenta de que realmente solo nos va a dar la mitad o el 60% de las prestaciones que nos está prometiendo según las condiciones en las que vayamos a usarla. Como hemos visto en los dos ejemplos con las fichas técnicas, tanto en el plomo como en el litio, lo que podemos ver es que aunque a priori en el etiquetado nos ponga que son 4 amperios, siempre tendremos que verificar las condiciones en lo que esto se cumple. También tendremos que tener en cuenta que las baterías al tiempo se degradan, entonces nos van a dar las prestaciones que el fabricante promete durante cierto número de ciclos y luego eso irá cayendo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y en el que este dato es importante es a la hora de diseñar un pack o diseñar qué batería vamos a usar para un producto nuevo que estemos diseñando o desarrollando, porque tendremos que tener en cuenta qué condiciones de uso habituales va a tener ese pack para poder obtener la autonomía que deseamos y aún así después darle un margen adicional para que cuando la batería empiece a degradar, pues que sigamos teniendo la autonomía deseada y podemos extender la vida útil de la batería. Espero que esto haya sido de interés para vosotros y si os gusta el contenido, darle like, suscribíos y ponedme en comentarios si tenéis alguna duda. Un saludo.